esto que está sucediendo desde hace un par de días con la decisión del Departamento del Tesoro de sancionar administrativamente a tres instituciones financieras mexicanas por, dice el comunicado y también dicen los anexos del mismo Departamento del Tesoro, por presuntamente haber colaborado con cárteles del narcotráfico para lavar dinero. Incluso el día de hoy también lo fueron a exponer, bueno, lo fue a exponer más bien Edgar Amador, el titular de la Secretaría de Hacienda, dando las razones de por qué sucedió esta decisión por parte del gobierno de México de intervenir en estas tres instituciones. Y es una publicación que ya está en la página de la revista Contralínea, la pueden consultar ahí más ampliamente. Acá solamente voy a dar algunos detalles de qué es lo importante, a mi parecer, de este nuevo enfrentamiento entre, o más bien este nuevo ejercicio de presión por parte del gobierno de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro. Es importante también dar un poco más de contexto en esta situación porque vimos como el 25 de junio, a través del Departamento del Tesoro, se sancionan a tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente hacer este tipo de prácticas ilícitas de lavado de dinero. Estas tres instituciones son, como hemos mencionado al inicio de este programa, Banco, que tuvo, según información que dio el Departamento del Tesoro, 31 transferencias por 2.1 millón de dólares. Está también Intercam, con 307 transferencias por 14.4 millones de dólares. Y está también el caso de Vector, con al menos 41 transferencias, que sumarían poco más de 43 millones de dólares. Son estas tres instituciones las que fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. También ese mismo día, Pamela Bondi, quien es la fiscal general de Estados Unidos, mencionó que, o más bien puso en la misma bolsa a México junto con distintos adversarios. Esos distintos adversarios son Rusia, son China y son Irán. Esta parte de estos otros tres adversarios, Rusia, China e Irán, no es nuevo, en realidad es algo que ya han mencionado desde las distintas instituciones y todo el aparato de seguridad por parte de Estados Unidos, incluso también en la anterior administración de Donald Trump, tanto la estrategia de seguridad nacional como la estrategia de defensa nacional ya ponían el foco, el interés en estos tres países, en Rusia, China e Irán, como los principales países con los cuales tenían este problema de catalogarlos como adversarios, pero también como problema para la seguridad nacional. Ahora, Pamela Bondi, la fiscal general, suma también a México y dice que ya sea que estén tratando de matarnos físicamente o mediante la sobredosis de drogas a nuestros hijos, va a responder el gobierno estadounidense. También en esta sesión que tuvo en el comité del Senado sobre el presupuesto que va a ejercerse para 2026. Le preguntaron otro tipo de situaciones con respecto a la relación con México y esa otra relación tenía que ver con el tráfico de fentanilo. Omitió esa pregunta y desde el gobierno de Estados Unidos, con la información que se tiene información que desde el año pasado, o por lo menos desde junio del 2023, y también 2024, la cantidad de fentanilo que se incauta por parte de México ya es relevante y se nota sobre todo también en las muertes de sobredosis en Estados Unidos a través de este tipo de droga, particularmente el fentanilo, aunque también por otro tipo de drogas. Pero bueno, esa información Pamela Bondi no respondió. Ahora, el otro caso es de el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, quien hemos dicho tiene un perfil bastante interesante. Es un embajador que no proviene precisamente de la carrera diplomática, es un embajador que fue un ex boina verde, es experto también en operaciones especiales, también fue asesor del Comando Sur en algún tiempo. El Comando Sur, hemos dicho en otras ocasiones, es el que se encarga de vigilar a el territorio latinoamericano, a excepción de Bahamas y de México. Y también es un conocedor amplio de las tácticas contra insurgentes en Centroamérica. De hecho, fue embajador en El Salvador en la anterior administración de Donald Trump. Él salió el mismo día, el 25 de junio, junto con quien es la subsecretaria interina del Departamento del Tesoro, Ana Morris, a hablar sobre el tema del lavado de dinero, así que estaban haciéndole el 1, 2, 3 al gobierno de México con este tipo de declaraciones.
Entonces, en ese marco es en el que se empieza a hacer este tipo de presiones por parte del Departamento del Tesoro. Ahora, una de las claves que está puesta en este caso particular es la forma en la que se aplica extraterritorialmente la ley. Ustedes ahí en el programa van a ver un mapa, una figura que explica cómo es este tipo de situaciones en las que se nota cómo opera la arquitectura institucional del gobierno de Estados Unidos a partir de distintas instituciones, porque no solamente es el Departamento del Tesoro, en este tipo de casos opera también esta arquitectura institucional financiera a partir del Departamento de Justicia, a través también de la SEC, y estas dos instituciones son importantes porque tienen incidencia también en la vigilancia de lavado de dinero, de vínculos con el narcotráfico y también de la división criminal del Departamento de Justicia que se encarga precisamente de revisar todos estos tipos de casos de probables vínculos con el narcotráfico y que también ahí está implicado el FBI. Además, también, como decía hace un momento, no solamente es esta arquitectura institucional estadounidense, sino también es la arquitectura institucional multilateral en la que aparecen otro tipo de instituciones, como puede ser la ONU, como puede ser la OCDE, como puede ser también a nivel regional, incluso la misma OEA, la Organización de Estados Americanos, que tiene distintos esquemas también de vigilancia con instituciones como pueden ser las unidades de inteligencia financiera de los distintos países de la región, por lo menos hablando particularmente de América Latina. Entonces, ese es también otro de las claves de análisis, entender que lo que estamos viendo es la aplicación extraterritorial de la ley de Estados Unidos para sancionar a otro tipo de instituciones, dice el Departamento del Tesoro, por hacer uso del sistema financiero estadounidense y por este tipo de probables prácticas. Ahora, la segunda clave de análisis tiene que ver precisamente con eso, con esta probabilidad o con lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum en su momento el día de ayer y también lo vuelve a decir el día de hoy, con esta característica que tiene el gobierno de Estados Unidos de mencionar probablemente este tipo de actos ilícitos. Cuando uno revisa la información que está puesta por parte del Departamento del Tesoro y particularmente los anexos de estas tres instituciones financieras, de lo que da cuenta este tipo de información es que además de señalar a un objetivo político bastante claro con el caso Vector, que es el más llamativo, y es el más llamativo precisamente porque señalaría a quien es el dueño o quien es el director de esta institución, quien es Alfonso Romo, quien fuera jefe de la oficina de presidencia en su momento con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, precisamente esa es la clave de análisis acá. Señalar a este tipo de instituciones que decía el día de hoy el titular de la Secretaría de Hacienda, son instituciones que no representan ni el 1% del sistema financiero nacional. Sin embargo, sí trae a colación otra tercera clave de análisis que tiene que ver que esta información que dio a conocer el Departamento del Tesoro, en el caso Vector, en el caso Intercambio y en el caso de Cibanco, está toda fundamentada con información que no es pública. Y aquí lo importante es que, reitero lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum, es información que no es pública, pero la pregunta desde luego que salta es, bueno, ¿de dónde se obtiene este tipo de información que hace pública el Departamento de Estado? Y en el caso particularmente de Vector, ahí sí la información que da el Departamento del Tesoro sí tiene un vínculo mucho más fuerte o un probable vínculo, así lo manejan, con los cárteles de Sinaloa y con el cártel del Golfo. Menciona en este caso en particular el Departamento del Tesoro que con información no pública, la FinCEN, que es esta institución similar a la Unidad de Inteligencia Financiera que tiene México, destaca que entre 2013 y 2016 el cártel de Sinaloa transfirió probablemente más de 1.5 millones de dólares a Vector. Entre 2019 y 2021, otra transferencia por 500.000 dólares a Vector a través de una empresa con sede en Estados Unidos, que no informa tampoco el Departamento del Tesoro. Sin embargo, con la información a la que pudimos acceder, que es una información pública que está publicada en el Departamento del Tesoro, sí se confirma o se prueba una vez más que el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, García Luna, estuvo vinculado al cártel de Sinaloa y eso lo documenta también esta información que fue dada a conocer por parte
del Departamento del Tesoro. Menciona que entre 2013 y 2019, o sea, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, García Luna utilizó a Vector para transferencias por 40 millones de dólares. En el caso del Cártel del Golfo, destaca el Departamento del Tesoro que entre primer trimestre de 2023, un blanqueador de dinero, lo estoy citando ahí sí textualmente, un blanqueador de dinero afiliado al Cártel del Golfo presuntamente utilizó a Vector como un mecanismo seguro y confiable. En el caso de Intercam, ahí también está todo este caso armado con información que no es pública, pero sí tiene una característica particular. Está particularmente sustentado este caso con la Ley Patriota. Ley Patriota que fue reformada en su momento en el marco de la guerra contra el terrorismo en el gobierno de George Bush hijo, después del ataque a las Torres Gemelas, se modifica, se reforma esta ley y en este caso particular con Intercam está la sección 311 de la Ley Patriota que ampara la decisión del Departamento del Tesoro de ir en contra de esta institución financiera, de aplicarle sanciones administrativas y lo que dice particularmente el Departamento del Tesoro es que es una preocupación, lo estoy citando ahora, principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides a través de su prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones delictivas con sede en México, incluido, y acá meten al Cártel Jalisco Nueva Generación. El caso que estamos tratando de Intercam, menciona el Departamento del Tesoro, fue con 100 transferencias y por más de 8 millones de dólares entre el 2021 y 2024. Intercam envió recursos a navieras en Singapur y en Hong Kong y destaca además otras 25 transferencias por $700,000 entre 2023 y 2024. También la FinCEN menciona que encontró triangulación de recursos con China entre el 2016 y el 2024 y el detalle son 50 transferencias por $850,000 y 12 transferencias más entre el 2024, 2022 y 2024 por fondos del orden de $925,000. Por último, 120 transferencias internacionales por $4 millones. Ahora, en el caso de Cibanco, este es particular porque está basado en la información no pública, pero este es el caso particular en donde también hay información pública, en donde a partir de la designación que hace el Departamento del Tesoro, sustentado en este caso con la ley of Fentanyl, que vamos a hablar un poquito más adelante de esta, menciona que, bueno, el Departamento del Tesoro encontró por lo menos 31 transferencias entre el 2020 y 2024. El detalle es, de diciembre del 2021 a octubre del 2022, los clientes de Cibanco originaron más de 10 transferencias de fondos por un total de más de $600,000 a una empresa que tiene su ubicación en China. De diciembre del 2022 a enero del 2023, los clientes de Cibanco originaron al menos 9 transferencias de fondos por un total de más de $935,000 a una segunda empresa que estuvo ubicado también en China. Y de diciembre del 2020 a octubre del 2024, los clientes de esta institución de Cibanco originaron al menos 12 transferencias de fondos por un total de más de $600,000 a una tercera empresa ubicada también en China. Ahora, esta ley que mencionaba hace un momento, la ley que tiene que ver con el fentanilo, es importante porque esta ley la hizo en su momento el gobierno de Joe Biden y mediante esta ley el gobierno estadounidense declaró primero el tráfico internacional del fentanilo como una emergencia nacional. Recuerden que en otras emisiones hemos hablado de lo importante que es esta decisión de declarar muchos aspectos de la vida pública, de la vida diplomática, incluso estadounidense, como una declaratoria de emergencia nacional, incluso también bajo este tema del fentanilo y la migración, es que Donald Trump intentó poner en un inicio los aranceles en contra de México y de Canadá y a partir de esta decisión estuvo amparada en la ley de emergencia económica, esta ley que le da poderes particulares al presidente de Estados Unidos, y hemos hablado de esta ley, es la ley IEPA, que amparó en su momento la decisión de poner aranceles a todo el mundo también. Entonces, este tipo de decisiones evidencia también por parte del gobierno de Estados Unidos la forma en la que trabaja
de forma antidemocrática, decidiendo todo de forma de emergencia nacional y con carácter de seguridad nacional. Ahora, esta misma ley exige al presidente de Estados Unidos que sancionará a las organizaciones criminales transnacionales y a los miembros clave de los cárteles de la droga que están involucrados en el tráfico internacional de fentanilo, y además también le permite al presidente utilizar el producto de los bienes que han sido decomisados y sancionados de traficantes para impulsar iniciativas de aplicación de la ley. Por último, permite al Departamento del Tesoro priorizar también las transacciones que han sido sospechosas de relaciones con el fentanilo. Así que estas son, digamos, las leyes y los casos que están detrás de esta decisión del Departamento del Tesoro de sancionar administrativamente a tres instituciones financieras. Ahora, por último, una clave de análisis más con respecto a esto, y es que no podemos perder de vista que en el caso de la relación de México, particularmente con Estados Unidos, hay varias disrupciones y también hay distintas presiones. Desde hace un momento el caso de los aranceles, pero también está el caso del gusano barrenador y el cierre de la frontera con Estados Unidos y México a partir de esta emergencia sanitaria. Está también el caso de la revisión, que eso ya empezó en el Congreso del país, la revisión del Tratado de Libre Comercio. Está también otro tipo de decisiones que ha tenido el Departamento de Estado en torno a la relación con los migrantes, que eso en amplio sentido también es algo que está siempre de facto con la relación México-Estados Unidos. Pero también lo otro que no podemos perder de vista es lo que decía hace un momento, declarar una gran cantidad de situaciones y sobre todo dejar a varios países como una prioridad en la seguridad nacional adquiere otro tipo de estatus. Y en el Departamento de Defensa han tenido en los últimos por lo menos 4 años la decisión de integrar un nuevo concepto en su noción de seguridad nacional. Ese nuevo concepto es una estrategia de disuasión integrada que en palabras de titular del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea, Charles K. Brown, o Q. Brown, lo que implica es aprovechar todos los poderes de nuestra nación, dice este militar estadounidense con respecto a la estrategia de disuasión integrada, también alinear las políticas, las inversiones, las actividades y adaptar también los distintos esfuerzos a competidores específicos como estrategia de disuasión holística, que eso es lo que mencionan a partir de este concepto. Ahora, en esta situación lo que estamos viendo es una estrategia ahí sí de golpeteo, de fuerza por parte de Estados Unidos para posicionar este tipo de temas, como ha sucedido en otras ocasiones, en la agenda mediática, y esto se nota bastante con la prensa nacional y también con la prensa internacional, pero particularmente con la prensa nacional, que en las últimas 24 horas, 48 horas, prácticamente en los últimos 2 días, han llenado con una gran cantidad de información sobre este tema particular e intentando vincularlo con el tema de Alfonso Romo, con el expresidente Andrés Manuel y además con toda la estrategia que han tenido mediática en los últimos 6, 7 años, en donde se ha intentado meter en el mismo lugar de los vínculos del narcotráfico con el gobierno de México, como si esto fuera la situación que se vivió previo con el gobierno de Enrique Peña Nieto, incluso con el de Felipe Calderón, intentando ponerlo en el mismo lugar. Este tipo de estrategias no es nueva, desde hace un momento, es una guerra de carácter mediático, que también este tipo de guerras de carácter mediático recuerda a lo que hemos tratado en otras ocasiones, incluso con el doctor Jorge Retana, con el concepto de guerra híbrida, que implica una nueva forma de llevar a cabo la guerra en países en donde son, pues, no de carácter de importancia militar, como por ejemplo podría ser Rusia o China o incluso el mismo Irán, sino con otro tipo de características como el que tiene México. Y recordarles también en este tipo de estrategias de guerra mediática, hemos dicho en emisiones anteriores lo que sucede con los casos de la OFAC. Ahí no hay que perder de vista tres aspectos por lo menos. El tiempo político, porque como decía el expresidente Andrés Manuel, el tiempo es política. Y haber sacado este tipo de información por parte del Departamento del Tesoro en un momento en el que se está legislando sobre la ley de precisamente el lavado de dinero, haber sacado la figura de terrorismo vinculada a esta ley y además también, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy, tener esta situación de un probable nuevo acuerdo que ya se estaba avanzando en materia de seguridad con el gobierno de Estados Unidos, es donde viene esta presión por parte del gobierno de Estados Unidos.
Además de este tiempo político, de este timing político, el otro tema que está siempre de fondo cuando uno revisa los casos de Lofer, como lo han analizado también incluso compañeras y compañeros del Observatorio Lofer, es el tema del target político. Y en el target político o este objetivo político que se pretende alcanzar con este tipo de decisiones, pues pueden ser o funcionarios o instituciones de gobierno o incluso también gobiernos de carácter progresista, como lo hemos visto en otras ocasiones con los casos de Brasil o con el caso de Argentina, ahora con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, o como ha sucedido también en otro tipo de casos como en Ecuador o incluso contra el expresidente Pedro Castillo en Perú. En fin, este tipo de situaciones en donde se acerca a un objetivo político o ya sea desde hace un momento una institución, un gobierno o una figura política, es la manera en la que proceden para afectar a un gobierno que o se está alejando de la geopolítica estadounidense o que le es incómodo también por las decisiones de carácter soberano. Y por último está la manufacturación de cuentas o la guerra mediática, que esa guerra mediática la conocemos todas y todos y que han sido ocupadas distintas campañas en el caso particular de México, por ejemplo, con la etiqueta que intentaron poner en su momento contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando le mencionaron esto de el narcopresidente, o incluso también cuando en 2024 se intentó vincular también a la que era en ese entonces candidata del partido Morena y ahora titular del Ejecutivo Federal, con la etiqueta de narcocandidato. Entonces, en el fondo, son estas claves de análisis las que están metidas en este tema del Departamento del Tesoro. Y no olvidar algo que es importante también, por último, el tema de la cantidad de narcotraficantes que se encuentran extraditados o que se encuentran ya vinculados a proceso en Estados Unidos. Es importante eso porque hace un par de meses veíamos cómo se extraditaron a 29 grandes capos del narcotráfico que se sumaban a los que ya estaban en Estados Unidos y que algunos de ellos han entrado en esta categoría de testigos protegidos y que cooperan con el gobierno de Estados Unidos. En este caso particular del Departamento del Tesoro, las declaraciones que se encuentran en el caso particular de Vector, vinculado a Genaro García Luna y a lo que decía hace un momento de esta cantidad de transferencias, nos hablan además de que, bueno, está ya probadísimo el vínculo que tenía Genaro García Luna con los distintos carteles del narcotráfico, lo vuelve a corroborar ahora el Departamento del Tesoro, pero también, y esa es una forma, ya que adquiere un carácter de pregunta, esa pregunta es, bueno, ¿de dónde proviene toda esta información no pública que está haciendo ahora pública, valga la redundancia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con respecto a estas tres instituciones y por qué ahora decide hacer este tipo de designaciones y de sanciones contra estas tres instituciones públicas?